La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Conozcamos al Moisés, el profeta de Dios. Dijimos la vez anterior que el tema general de la serie es Conozcamos a los profetas. Y si usted le pone atención a estos estudios todos los martes, se va a deleitar. Hoy terminamos con Moisés porque no se trata de ir, no, un panorama, no. Porque el que viene el próximo martes es Samuel, el profeta Samuel, ¿no? Vamos a aprender mucho, ¿no? Vamos a la escritura. Dice la escritura ahí en el libro de, oiga, el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11 nos habla acerca de Moisés, haciendo. Hebreos capítulo 11, versículo 23 hasta el 29. Nos habla de Moisés. Les soy honesto que al principio tenía mi duda, decía yo, pero Moisés profeta. Moisés profeta. Y es Dios quien dice que Moisés es profeta. Y lo leímos la vez anterior. Me gustaría que repitiésemos ese versículo para entrar hoy ahí en Deuteronomio, ya vamos a ver Hebreos, cuando Dios dice que Moisés es uno de los profetas, de los mejores profetas. Mire lo que dice Dios en Deuteronomio, el último capítulo. Ya terminado el capítulo de Deuteronomio, dice el último capítulo, que es el 34. Léalo, es el versículo 10. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Dice el Señor: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Entonces es Dios quien está diciendo que Moisés es profeta. Entonces nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces Dios está diciendo que Moisés es un profeta de él, y como si que lo ubicase como el número uno. Qué tremendo, ¿verdad? Moisés. Y uno se queda, entonces quiere decir que hay mucha razón cuando usted ve en el capítulo 9 del evangelista Marcos que Jesús se transfigura en el monte, dice la tradición, monte Tabor. En el monte de la transfiguración, ¿con quién aparece Jesús? Jesús en medio, con Moisés y Elías. ¿Acaso Elías no es un gran profeta? Y por lo que estamos viendo, Moisés es otro gran profeta. Aunque siempre yo lo concebí y no me echo atrás de haberlo concebido así, que cuando Jesús aparece en el libro de Marcos, capítulo 9, transfigurado con Moisés y Elías, es un escenario que nos habla, yo le llamo así, un pedacito de cielo.
donde Moisés representa a los muertos y Elías a los arrebatados, ¿no? ¿Y quiénes son los que vamos a estar con Cristo? Los muertos que resucitemos y los arrebatados que estemos vivos, y que estemos vivos cuando Él venga. Es importante, ¿verdad? Pero aterricemos definitivamente. Moisés es un gran profeta de Dios. Veamos entonces, mis amados, aquí los siguientes puntos. Vamos a tocar los siguientes puntos. 1, el resumen de lo que dijimos anteriormente, la entrega anterior. Vamos a hacer algo resumido. 2, las escrituras testifican de Moisés como profeta de Dios. Vamos a machacar de que Dios dice que Moisés es su profeta. 3, esto sí es grandísimo. Moisés es el gran intercesor y legislador. Dios lo utilizó como un gran legislador y Moisés de veras se mandó como un gran intercesor. Y finalmente vamos a ver que Moisés como intercesor es un tipo, una figura de Cristo Jesús. Quiero que oremos y diga: mi Padre Santo, bendito, bueno, amoroso, misericordioso. Invocamos el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Y te suplicamos, mi Padre, que tu Espíritu Santo tome control. Nos enseñe, nos inspire, nos enseñe, nos abra los ojos. Abrimos el corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es vida, mi Padre. Ten misericordia de nosotros. Por amor de tu gran nombre, mi Padre Santo. Enséñanos, instrúyenos. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Y decimos amén. Moisés es el hombre elegido por Dios. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Pero también es el hombre formado para llevar a ese pueblo, para llevarlo por el desierto hasta la tierra de leche y miel, prometida, ahí dice permitida, prometida a Abraham. Tierra, leche y miel prometida a Abraham, ¿no? Muy bien. Ahora yo quiero que veamos primero el resumen de la entrega anterior. Así rapidito, solo para recordarnos. ¿Qué vimos en la entrega anterior? 2 importantes puntos. 1, la familia de Moisés. Y 2, la vida de Moisés en 3 periodos. Cuando hablamos de la familia de Moisés, dijimos que Moisés provenía de la tribu de Leví. Dijimos que los hijos de Leví, Dios le dio 3 hijos. ¿Quiénes fueron esos hijos de Leví? Gersón, Coat y Merari. ¿Cómo se le decían a todos en general? Los levitas, porque eran provenientes de la tribu de Leví. Pero a los de Gersón les decían los gersonitas. Y a los de Coat, los coatitas. Y a los de Merari, los meraritas. Todos estaban ocupados en el tabernáculo. Tanto los gersonitas como los meraritas, ellos se ocupaban en todo el tabernáculo cuando lo movían, cortinas, bueno, las estacas, en fin, todo. Los coatitas no. Ellos tenían una exclusividad de funciones. ¿Por qué? Porque los gersonitas y los meraritas se les asignaron carretas y bueyes para llevar todo eso, ¿no? Para acarrear todo eso. Pero a los coatitas, que no les dieron ni carretas ni bueyes, se les dijo: ustedes van a cargar los muebles santos. Y en el puro hombro
como decían en el campo, a puro lomo. Ahí llevaban cargando la fuente de bronce, el altar de los holocaustos, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca la cargaban propiamente sacerdotes, todos levitas, solo que los sacerdotes eran hijos o descendientes de Aarón. ¿Verdad que es importante? Pues de esa tribu era Moisés, de los levitas. Ahora, Coat es el papá de 4 hijos: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Son 4 hijos, según 1 de Crónicas 6:2. Amram, póngale atención, Amram. Amram es el papá de Aarón, Moisés y María. Amram. Ahora, Amram pues tenía su esposa que se llama Jocabed, la esposa de Amram. Ahora, Amram y Jocabed son los padres de Moisés. No olvide, Amram y Jocabed son los padres de Moisés. Ahora, cuando Moisés se casa, que se casó allá en Madián, la esposa se llama Séfora. Y luego, pues, ya dijimos que los padres de Moisés son Abraham y Jocabed. Los hijos de Moisés, hay 2, Gerson y Eliezer. Cuando uno estudia ya para los pastores esto de la vida de Moisés, es dura, es drástica, es dura, porque hay una separación con su esposa y sus hijos. Séfora regresó a Madián con sus hijos. Y Moisés pues casi solo, lo vemos solo en los 40 años. Es solo un caso ahí que hay que escarbarlo a fondo. Es cuando es criticado en el capítulo 12 por Aram y por María, por su mujer cusita. Y uno se queda, bueno, ¿y esta cusita era la Séfora? Es probable. Proveniente de la familia de Cus. Pero ese es otro tema. Pero sí sufrió Moisés y sufrió su familia. Pero yo quisiera que así rápido veamos la vida de Moisés en los 3 periodos. ¿Cuántos años fue el primer periodo que él vivió Moisés en Egipto? 40 años. 40 años. Él nació en Egipto. Oiga, él nació en Egipto. Él fue adoptado por la princesa allá en la corte, la princesa de Egipto. Y luego, pues, estuvo muy cerca de 2 ambientes: el ambiente del palacio de Faraón y el ambiente de su familia, o decir, de los hermanos hebreos allá en Gosén, en Egipto. Claro, la Biblia dice que él se identificó, que ya vamos a leer esa porción. Luego vimos el segundo periodo de 40 años donde lo pasó Moisés, en el desierto, en Madián. Allí formó su hogar con Séfora, la hija de Jetro. Ahora se dedicó Moisés en ese desierto a pastorear. Pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, según Éxodo 3:1. Y claro, son 40 años, él se tuvo que adaptar a vivir en el desierto, que más tarde, pues, conocer el desierto le sirvió, porque cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, se lo llevó por el desierto. Mire qué lindo es Dios, ¿no? Allí en el desierto fue donde recibió el llamado de Dios. Pastoreando las ovejas, Dios se manifestó, Jesucristo sobre todo en la zarza, y recibió su llamado para que fuera a liberar a su pueblo Israel. Estos son los 40 años en el desierto. Moisés al principio estaba un poco ahí, que no, pero al fin dijo, bueno, está bien, voy a ir. Y se fue para Egipto. Le vamos a dedicar un buen tiempo cuando estuvo en Egipto, en la batalla contra Faraón para liberar al pueblo. Pero sobre todo esos 40 años en el desierto son dolorosos.
Así es. Sin embargo, Dios no lo abandona. Dios estuvo con él desde el momento que sacó al pueblo. Estuvo con él cuando estaba frente al mar. Le abrió el mar, le dio una salida. Le dice, usa la vara. Dios lo protegió de alguna manera, manifestándose con el Espíritu Santo como una nube en el día y como columna de fuego en la noche. Dios se manifestó con poder peleando contra las tropas de Faraón, que murieron, fracasaron a medianoche. Y al final, pues Dios los pasó al otro lado. Pero Dios nunca dejó a Moisés en el desierto, es admirable, ¿no? El pueblo quería agua. Y Dios le decía, golpea la roca, tócala con la vara. Y así lo hizo. En otra ocasión le dijo, háblale. El pueblo quería comida. Y Dios le dijo, que vayan al desierto. Y allí encontraban el pan. Ese pan maná. Dios estuvo con Moisés en todos los momentos, ¿no? Extraordinario, ¿no? Fueron 40 años. Lastimosamente, al final, ese mismo pueblo lo sacó del control y él pues cayó en la debilidad de su carácter y no santificó a Dios. Y esto le costó para no entrar a la tierra prometida. Ese es el resumen de la vida de Moisés los últimos 40 años en el desierto. Pero ahora quisiera que veamos los siguientes aspectos, ¿no? Las escrituras testifican de Moisés como profeta. Es Dios quien está diciendo que Moisés es un profeta. No lo estamos inventando. Veamos esta segunda parte. Me gustaría que leyéramos Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 hasta el 18. Y luego Deuteronomio 34, 10. ¿Qué dicen estas dos porciones? Profeta de en medio de ti, dice Dios, de tus hermanos como yo. ¿Quién está hablando? Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés. Te levantará Jehová tu Dios y a él oirás. ¿Quién me dice de qué está hablando Moisés? Moisés está profetizando ya del Cristo que iba a venir. Imagine usted, ni había venido David, y ya Moisés está diciendo, profeta de en medio de ti, de tu pueblo, vendrá como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Eso dice Deuteronomio 18:15. Ahora mira el versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, dijo el pueblo, para que no muera. Pero ¿qué dice el versículo 17? Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Pero sigamos leyendo allí siempre esa porción. Vamos. ¿Qué dice? Estamos en la parte 2. Ya llegamos al versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Quién está diciendo que es profeta? Dios. Profeta les levantaré. ¿A quién se refiere Dios? A su Hijo, a Jesús. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18, 18. ¿Lo leímos? Bueno, qué interesante esto. Y claro, el Deuteronomio 34, 10, pues ya los conocemos todos. Cuando Dios dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Yo les pregunto, ¿quién está diciendo que Moisés es profeta? Dios. Y uno se queda sorprendido y de veras que es un gran profeta. Ahora,
La esencia, profeta como yo te levantará Jehová. Fue lo que ya leímos, Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta le levantaré como tú, dijo Dios. Esa porción, Deuteronomio 18, 15 al 18. A mi siervo Moisés, que fiel en mi casa, cara a cara hablaré con él. Número 12, versículos 6 al 8. Mire qué interesante esta porción. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. ¿Sabe a quién le llamó Dios? Vengan para acá ustedes. A Aarón y a María. Los dos hermanos de Moisés. Eran tres. Aarón, Moisés y María. Ya lo vimos, ¿verdad? Eran los tres hijos de ¿quién? De Jocabed. Ajá. Y él les dijo, ¿qué les dice Dios? Oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profetas de Jehová. Él está diciendo a Aarón y a María, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Mire qué interesante. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice Dios. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues Aarón? ¿Por qué pues María? ¿No tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Deténgase un momentito. Escuche. ¿Quiénes estaban hablando contra Moisés? Aarón, el hermano mayor. ¿Y quién más? María, la hermana. ¿Cuáles eran los roles de estos dos hermanos? Aarón era el sumo sacerdote y María era una profetisa. Hermanos de sangre. Pero le estaban tijereando, criticándolo por la mujer cusita. Lo que les dije desde hoy. Dicen que los cusitas eran de color. De color. Hoy no se puede decir negro porque dicen que como eso es algo como peyorativo, algo que hay que tener cuidado. Entonces eran de color. Y esa es la mujer de mi hermano. Era prieta. Mujer cusita. ¿Quién salió a la defensiva? Dios. ¿Y qué le dice Dios? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué le pasó a la María? Si usted sigue leyendo esa porción, a la pobrecita, mire, ve, aparece toda llena de lepra. Y tuvieron que apartarla ya, arrinconarla toda una semana leprosa. Y estuvo a punto de morirse. Pero Moisés comenzó a rogarle a Dios, mira, tened misericordia de ella, que no se vaya a morir. ¿Qué aprendemos? No, diga que aprendemos. Todos, hombres y mujeres, ¿qué aprendemos? Que no saquemos la lengua contra nadie. Hay veces que estamos prestos para sacar la lengua contra un hermano de la iglesia, contra una hermana de la iglesia. Ya no digamos contra el diácono o la diaconisa de la iglesia o los pastores de la iglesia. Hay cosas que no gustan, pero mire, póngase zipper. Mire lo que pasó ahí. Hacían. Entonces, Dios está defendiendo a su profeta, que es Moisés. Profeta le levantaré, a mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa, cara a cara hablaré con él. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, dijo Jesús allá a los escribas y fariseos en Juan capítulo 5 al 46. Esta ya es la comprobación del evangelio de Juan, Nuevo Testamento. Hay varios versículos, pero aquí en Juan está diciendo Jesús, mire lo que dice Jesús. Porque si creyeres a Moisés, les está diciendo a ellos, son israelitas, son escribas, son fariseos. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Mire qué interesante, le tapó la boca, ¿verdad? De mí
escribió Moisés. Cuando él dice que Dios levantará profeta, está hablando de miles, dice. Interesante, ¿verdad? ¿Se goza? Vamos, número 3. Moisés, el gran intercesor y legislador. Moisés, el representante divino, inspirado de Dios para redactar las leyes que Dios deseaba dar al mundo. O sea que Moisés no solo es un gran profeta, sino legislador. Se le llaman legisladores a los que hacen las leyes. A esos 84 honorables diputados de la Asamblea Legislativa se les llaman legisladores. Hay que orar por ellos, ¿no? Para que hagan buenas leyes. Entonces, mis amados, Moisés era un legislador. De parte de Dios hizo leyes, hizo la ley de Moisés. Ahí está la ley social, está la ley ceremonial y está la ley moral. Son 5 libros de la Biblia, del Génesis hasta el Deuteronomio. Se le conoce como el Pentateuco o la Torá. Y ahí están esas leyes sociales, morales y ceremoniales. Pastor, ¿y cuáles son las leyes sociales? Aquellas acciones que el pueblo debe tener, buenas acciones para con sus hermanos israelitas. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 15 dice, mira, en medio del pueblo siempre van a haber pobres, le dice el Señor. Pobres, menesterosos, y tienes que darles la mano, tienes que ayudarle a tus hermanos. Esa es una ley social. Pero ¿cuáles son las leyes ceremoniales? Cuando el Señor le dice, mira, esta es la ley, van a cargar un cordero, van a llevar un cordero o un macho cabrío, van a hacer un sacrificio. Todas esas son las leyes ceremoniales. Pero luego vienen las leyes morales que ya las conocemos y son los 10 mandamientos. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Todo eso, ¿quién lo redactó? Moisés. ¿Quién lo redactó? Un gran legislador. ¿Verdad que es interesante este hombre? Y finalmente, pues, es no solamente un gran legislador, sino un gran intercesor. La intercesión, y aquí cumple la figura de Cristo, ¿no? Tipo de Cristo, ¿no? Moisés intercede por el pueblo cuando pecaron con el becerro de oro. Ahí están las porciones de Éxodo 32, 21 al 23, 30, 32, Éxodo 33, 11 y 12 al 14. Lo voy a resumir. ¿Qué sucede cuando Moisés, Dios le llama y dice, vení para acá, Moisés, al monte Horeb, allá arriba, en audiencia con Dios? ¿A quién dejó encargado? A Aarón, como que era el copastor, ¿verdad? Lo dejó encargado. Y cuando se cumplieron los 40 días, Aarón, este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Preocupados, ¿verdad? Así es que haznos un Dios. Mire, qué Aarón, hombre, qué flojera. Vaya pues, se lo voy a hacer. Tráiganme oro. Y todas las hermanitas, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Llevando el oro, se sacaban aquí de las orejas, ¿verdad? Todo el oro, los collares de oro, los pendientes de oro, las pulseras de oro, todo lo de oro. Y Aarón recogiendo el oro y lo comenzó a fundir. Y después que fundió todo aquello, hizo el gran muñeco. Hizo un animal. ¿Qué animal era? Un becerro. ¿Saben qué es becerro? Un torete. Un toro. Novillo, dicen en el campo también, ¿no? Becerro de oro. Y ese becerro era un dios para los egipcios. ¿Y cómo se llamaba ese dios? Apis. El dios Apis, el dios del ganado. Los egipcios le clamaban al dios Apis para que el ganado no le llegara ninguna peste.
Esto dan ganas de reír cuando les cayó, ¿verdad? Toda la enfermedad al ganado egipcio. Y ellos, Dios, nada, que todos se murieron, no. Pues este Dios es el que estaban pidiendo. Y es el que Aarón comenzó a esculpir. Y el gran muñecón ahí. ¡Qué errorazo! Oye, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y toda la gente, ¡ah! Un grito de júbilo. ¡Ah! Qué tremendo, ¿no? Y les agarró la chiripiolca porque han de haber tomado. Han de haber tomado porque toda esa noche, mira, berenguén, 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 berenguén. Y le dice Dios a Moisés, mira, ese es tu pueblo. Anda, ve a tu pueblo. Y ahí venía Moisés. Y cuando lo vio en esas amotanas y traía las dos tablas de la ley, se las quebró y les hizo pedazos al muñeco, ¿no? Y el muñeco, mire, se hizo pedazos y se fue por una fuentecita y les dijo, ahora, húrtense esa agua. Digo, de ese muñeco tremendo, ¿no? Estaba enojado Moisés. Muy enojado, ¿no? Mis amados. Porque pecó el pueblo. Entonces Dios se sintió mal y le dice a Moisés, mira, le dice, ya no lo voy a acompañar. Ya no. Señor, no, ya no. Ay, te voy a dar a mi ángel, pero ya no. Y comienza Moisés su oración, su súplica, su ruego. ¿Cómo se llama eso? Intercesión. Pero Señor, ¿qué van a decir los egipcios que los sacaste para matarlos? No, Señor. Por último, el Señor se conmovió por eso cuando le dijo, tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Grande en misericordia. Oh, Dios se conmovió. Es que ese es nuestro Dios. Ay, hermano, si Dios actuara de veras, ya nos hubiera deshecho, pero es misericordioso. Y le dice Moisés, está bien, pues hallaste gracia conmigo, sí, te voy a acompañar. ¡Va! Alcanzó misericordia. Un gran intercesor. Pero ya cuando estaban a 11 días de entrar a la tierra, que fluía leche y miel, dijo Moisés, necesito 12 espías, uno por cada tribu. Y 12 espías fueron. 40 días estuvieron allá mirando todo, la tierra de que fluía leche y miel, Canaán. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, qué precioso está esto. Y le trajeron como prueba a Moisés 2 sarmientos de uvas. Así es, ¿no? Ahí venían, ¿no? Pero 10 de ellos, ¿cómo venían esos 10? Todos achicopalados, ¿no? Mire qué triste. Esto, ojo, lo que el hombre piensa, dice. Lo que el hombre piensa y dice, hace. Y eso ofende a Dios. Porque lo piensa, lo siente y lo dice. Y si lo dice, lo hace. Entonces le dijeron a Moisés, no se puede. Es tierra de gigantes. Son gigantes, terribles. Nosotros nos mirábamos como que éramos langostas. Así es que Dios nos ha sacado para que mueran nuestras mujeres y para que mueran nuestros hijos. Así es que nos vamos a buscar un capitán para que nos lleve de regreso a Egipto. Se parece a aquellos cristianos que ya tienen 10 años de estar en Cristo y todavía siguen pensando en el mundo. Siguen pensando como mundanos, hablando como mundanos y actuando como mundanos. Qué triste, ¿no? Y el Señor se molestó otra vez. Y vuelve Moisés otra vez a interceder. Señor, perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. A interceder hasta que al final le dijo el Señor, vaya, está bien, Moisés. Los he perdonado. Los he perdonado. Solo que en este tiempo, dicen que a partir de ahí fueron los 40 años. Se van a tener que morir. Y así fue, ¿no?
Sin embargo, Dios los perdonó. ¿De qué estamos hablando? Que Moisés no solo fue un legislador, sino un gran intercesor. Pero mire lo último, yo quisiera llorar. ¿Quiere usted llorar conmigo? Lo último, en un momento difícil de Moisés, atención, pastor. En un momento difícil, todos somos seres humanos con un carácter. Puede ser un carácter débil o un carácter, óiganme. Y el pueblo, mire, comenzó a exigirle a Moisés, cuidado el carácter, no. Cuidado con los que nos rodean. Los que nos rodean nos pueden sacar de las casillas. Puede ser tu mujer, tus hijos. Puede ser tus hermanos de la iglesia o tus vecinos o tus compañeros de trabajo. A Moisés fuera el pueblo. Queremos agua. Lo enojaron, se disparó. Y en lugar de hablarle a la roca, como Dios le había dicho, háblale, se le olvida, se enoja y la agarra a varazos. A saber si quebró la vara, ¿verdad? Y Dios se molestó con Moisés y le dice, no me santificaste. Porque dijo Moisés una palabra, ¿hasta cuándo, rebeldes? Nosotros le vamos a estar sacando agua de esta roca. O sea que él se atribuyó. Esto le costó a Moisés el no entrar. Pero él le ruega a Dios. Ve ahí en Deuteronomio, el número creo que es, Moisés intercede por él mismo, ahí está, números 3, 23 al 27. Mire esto sí quiero que lo lea. Si esto quiero que lo lea. Las familias de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Números 3:23. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliezer de Israel. Óiganme, sería que me equivoqué. A cargo de los hijos de Gerson, el tabernáculo de reunión estarán en el tabernáculo. Dios mío, es que no es esa la cita, mi Señor, no es esa. Es cuando Moisés le está diciendo, Señor, yo quiero entrar. Yo quiero entrar a la tierra prometida. Y el Señor en el cielo le dice, no vas a entrar. Y dice Moisés, y el Señor se había enojado conmigo. Y le dijo, no vas a entrar y ya no me hables más de este asunto. Mis amados, ¿eso es serio? Deuteronomio 3:26 dice. Ajá. Ahí está. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés. Porque Moisés está hablando con él, intercediendo para él, rogándole. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Al gran intercesor no le escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y no entró. Y le dijo allá al final en Deuteronomio, sube a este monte y muérete. Mis amados, es doloroso porque el gran intercesor de un pueblo al final, cuando pidió para él, ya no hubo para él. ¿Escuchamos eso? Oh, Dios mío, qué triste, ¿no? Qué triste esto. ¿Cuánto tiempo me queda, técnico? 6 minutos. 6 minutos, Dios mío. Bueno, vamos a redondearlo. Yo quiero que vea la actitud, la conducta de quién es Moisés. Lo dice en un resumen el libro de Hebreos capítulo 11. Ve ahí lo que dice Hebreos 11, versículo 23. Mire quién era Moisés. Lo dice el escritor de Hebreos. No sé si era Pablo. Algunos dicen que Hebreos fue escrito por Pablo. Otros nos dicen que, saber, lo importante es que es palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 23? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24 ahora. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, no se les pegó, ¿verdad? Los de Egipto, ¿verdad? Rehusó.
Bueno, yo agradezco, ¿verdad? Madame, yo agradezco todo lo que hizo, pero ella no es mi mamá, le dijo. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire este Moisés desde jovencito, ¿verdad? Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es que la fe de Moisés, hermanos, a pesar de haber estado 40 años ahí en Egipto, codeándose con esos malcriados egipcios, no se le pegó lo de egipcio. Por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto ya fue cuando iba a liberar al pueblo, cuando estaba liberando al pueblo. Por la fe Moisés y el pueblo pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahí está Moisés con la vara. ¡Ahí viene! Y Dios sale a la defensa de su pueblo y les arranca las ruedas a los carros de los egipcios y los enloqueció. Y Moisés, cuando Moisés movía la vara, se cerraba el mar. Quedaron ahogados. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y por último, ¿qué dijo el versículo 30? Por la fe. Bueno, allí ya estamos en otro tema, los muros. Allá es con Josué, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que este hombre nos sorprende, este gran príncipe nos sorprende su fe. Su fe. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Moisés, el gran profeta. ¿Se acuerdan cuando le profetizó a su pueblo cuando salían antes de cruzar el mar? ¿Saben qué les dijo? ¿Quién se acuerda de ese versículo de oro? Es el capítulo 14, versículo 13 o 14 o 15. Uno de ellos es cuando dice: a estos egipcios que ahora veis, ya no los veréis jamás. Está profetizando, ¿no? Así es. Y así lo dijo. Y así fue. Un gran profeta, un gran legislador que redactó las leyes sociales, ceremoniales y morales, que ahí están en la Biblia, y un gran intercesor por su pueblo, así como nuestro Cristo intercede en el cielo por nosotros. Quiero que le demos honra y gloria, gloria, gloria a mi Padre, a mi Padre, a mi Cristo. Gracias, mi Padre Santo. Eres hermoso, mi Padre, al enseñarnos que llamaste a hombres extraordinarios. Tú lo dices, que no ha habido otro profeta como Moisés a quien Dios haya hablado cara a cara. Oh, mi Padre, pero duele saber que al final no le escuchaste. Esto nos enseña que debemos cuidar de nuestra santidad, sobre todo nuestro carácter. Como hijos tuyos que somos, nos dices: sed santos, porque yo soy santo. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.